Abra su Biblia, por favor, en Romanos. Estamos estudiando la doctrina del hombre y la semana pasada estudiamos acerca de su caída. Si usted estuvo aquí la semana pasada, vamos a seguir con nuestro estudio de la doctrina del hombre. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer ese mismo versículo que la semana pasada miramos y vamos a continuar con la caída del hombre en esta noche. Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos a dar lectura todos juntos, un solo versículo, luego estaremos orando y tendremos la enseñanza. Romanos 5, versículo 12. ¿Listos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una vez más, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La semana pasada, si usted estuvo aquí, miramos la caída del hombre y miramos la descripción de la caída relatada en Génesis capítulo 3, versículo del 1 al versículo 24. Dios le había dado una orden a Adán que no deberían de comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Sin embargo, miramos cómo la serpiente astuta engañó a Eva y vino la tentación y Eva desobedeció, comió, y dice la palabra de Dios que dio también a su marido Adán y los dos comieron. Y miramos, ¿verdad?, la desobediencia, miramos las consecuencias inmediatas, la maldición sobre la serpiente, también las consecuencias en la mujer cuando el dolor iba a dar a luz a los hijos, y en la vida de Adán también cardos y espinas le produciría la tierra en cuanto a su trabajo, y todo eso, hermanos, fue consecuencia del pecado. El pecado siempre trae, hermanos, serias consecuencias. Y luego también los expulsó del huerto del Edén. También miramos la semana pasada la descripción o los pasos que ellos dieron, hermanos, a la caída, hablando de Adán y de Eva. En primer lugar, dijimos rápidamente, ¿verdad?, ahorita vamos a traer la enseñanza, ellos prestaron oído a las calumnias contra Dios. Satanás le dijo: con que Dios ha dicho, contradijo la palabra que Dios había dicho. Satanás dijo: no morirás, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios había dicho: el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Pero Satanás siempre, hermano, contradice la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado de no poner oído a las calumnias contra Dios. También miramos otro paso que dieron. Eva dudó de la palabra de Dios. Dios ya había dicho, ya había dado el mandamiento, mas sin embargo Eva, ¿verdad?, dudó de la palabra de Dios. Y cuando entra la duda, hermano, el siguiente paso es desobediencia. Cuidado con dudar. Lo que Dios dijo se cumple al pie de la letra. La palabra de Dios, ¿verdad? Jesús dijo: sé que se la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla. Si Dios lo dice, se cumple. Si Dios dice: te bendeciré, Dios bendice. Si Dios dice, ¿verdad?, acuérdense que están las maldiciones a través de la desobediencia, se cumple, hermanos. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos, pero la palabra de Dios permanece y se cumple. El segundo paso que dio Eva, dudó, y también Adán, porque comió. Y tercer paso a la caída, hermanos, entró la codicia, lo que Dios había prohibido. Y dijimos la semana pasada, lo mismo como Dios engañó a Eva, es los mismos métodos que usa y ha usado a través de toda la historia de la humanidad. David miró, codició y tomó y pecó. Acá, y el diablo sigue usando los mismos métodos. Tengamos cuidado, hermanos. Codició lo que Dios prohibió. Siguiente paso, desobedeció al mandato de Dios. Desobedeció Eva y desobedeció Adán. Y trajo el mal a todos los hombres, a la humanidad. Eso lo miramos la semana pasada. Ahora, en esta noche, vamos a mirar la depravación del hombre o las consecuencias, hermanos, a esa desobediencia. Vamos a orar y luego vamos a mirar algunas cosas.
Señor, le damos gracias en esta noche por traernos con bien. Gracias por cada familia aquí presente. Estamos aquí delante de su presencia, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto a oír su palabra. Y le pido que usted me dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento, y que todo lo que yo hable sea para la edificación de la iglesia y que sea conforme a su palabra. Gracias una vez más, porque usted es nuestro Dios. Ponemos en sus manos este tiempo. Quite todo cansancio, distracción, que podamos hacer un esfuerzo, Señor, para estar atentos durante esos minutos que estaremos meditando en su palabra. Gracias una vez más, porque usted ha sido bueno con nosotros. Perdone nuestros pecados. Bendiga la enseñanza de los jóvenes, también la de los niños. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. La depravación del hombre. En primer lugar, hermanos, cada parte de su naturaleza quedó manchada por el pecado. Cada parte de su naturaleza quedó afectada por el pecado en la caída. Y cuando hablamos cada parte, hermanos, hablamos de su espíritu, su alma y su cuerpo. Dios nos hizo de tres cosas, o bueno, el hombre se ha formado de tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Cuerpo, lo exterior. Alma está ligada al corazón, también centro de nuestras emociones. Y el espíritu es lo que da vida al hombre. Dice la palabra de Dios, hermanos, su espíritu quedó muerto espiritualmente en el momento de la caída, de la desobediencia, y su entendimiento, hermanos, quedó entenebrecido. Una vez más, si quieren conmigo, en Génesis 2, versículo 17, dice la palabra de Dios, vemos el mandato de Dios a Adán. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice, hermanos? Morirás. Ahí está el mandato de Dios, claro. Los mandamientos de Dios, hermanos, son claros, no son difíciles de entender. Es que, Señor, es que yo no entendí, es que yo no entiendo. No, los mandamientos de Dios son claros. Nosotros muchas veces no queremos obedecer al mandamiento de Dios. Ahora, si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 1, vemos, hermanos, en el momento de la caída hubo una muerte espiritual que Dios ya había dicho. Y exactamente eso pasó. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice, hermanos? Muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente, y eso fue exactamente lo que aconteció en el momento de la desobediencia. No murieron físicamente Adán y Eva, hermanos, pero espiritualmente su relación con Dios se quebrantó, y de ahí, hermano, ha sido afectada. Y aún, hermanos, toda persona que nace, hasta que no reconoce, escucha el evangelio, reconoce su pecaminosidad, se arrepiente y clama por salvación, hermanos, entonces Dios nos da vida espiritual. Pero mientras no pasa eso, no suceda eso, la gente está muerta de sus delitos y pecados. Por eso la gente hace maldad, hace lo malo, y ellos se sienten como si nada. No hay nada que les redarguya en su corazón, porque están muertos. Pero el momento de que una persona entrega su vida a Cristo, reconoce su condición pecaminosa y clama por salvación, pone su fe en Jesucristo, Dios perdona nuestros pecados, nos da vida eterna, y se llama el nuevo nacimiento. Ahora ya somos hijos de Dios, y de repente pecamos, hermano. Hay algo en nosotros que nos redarguye, que nos dice: estás mal, eso no se hace, eso es incorrecto, eso no agrada a Dios, porque ahora ya tenemos vida espiritual. ¿Y qué es lo que hace eso en nuestras vidas? El Espíritu Santo morando en nosotros, hermanos. Eso es una evidencia de que somos hijos de Dios. Si usted dice: bueno, yo vengo a la iglesia, el día que yo muero voy a ir al cielo, pero yo si hago lo malo, yo no siento nada, entonces examine su corazón, porque posiblemente su profesión de fe fue de labios, pero no de corazón. Y, hermano, es algo bien importante que usted y yo debemos examinar, porque lo peor que nos puede pasar es estar en una iglesia donde se predique la palabra de Dios y el día que muere ir al infierno. Y sabe una cosa, hermano, va a haber muchos. Tengamos cuidado. Ahora, dijimos que no solamente, hermanos, fue afectado su naturaleza, su espíritu, ¿verdad? Su relación con Dios murió, muerto espiritualmente, pero también, hermanos,
Vaya conmigo a Efesios 4, 17 y 18. Ahí miramos que también fue afectado, hermanos, el entendimiento. Efesios 4, ahí adelantito, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra gentil, hermano, en este pasaje, el apóstol Pablo se está refiriendo a toda persona que no ha sido salva, es un gentil. Y por consiguiente, como no ha sido salvo, está muerto espiritualmente hablando, y dice que anda, dice, en la vanidad de su mente. Versículo 18, teniendo el entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Gentiles somos todos, toda persona que no viene de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, que no venimos de la descendencia judía. Pero también en la Biblia algunas veces se refiere a gentiles, aquellos que no han sido salvos. Tal fue el caso de este versículo. Jesús habló acerca de que si tu hermano pecare contra ti, llámalo, habla con él. Si te oyere, has ganado a tu hermano, pero no, pues llama a 2 testigos, habla con él. Y si no hace caso, tenle como gentil o publicano, a una persona que no es salva, que es inconversa. Y dice la palabra de Dios, hermanos, Pablo dice a la iglesia de los Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Una mente, hermanos, entenebrecida, una mente vana. Y todo eso fue causa del pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Depravación del hombre, consecuencia del pecado. Su espíritu murió espiritualmente, su relación con Dios, y una mente entenebrecida. Pero no solamente eso, hermanos, su alma y su corazón están pervertidos. Su alma y su corazón están pervertidos. Jeremías 17:9, un versículo muy conocido. Jeremías 17, versículo 9. Dice la palabra de Dios de esta manera: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Su corazón y su alma, hermanos, se pervirtieron. Mire, una persona, y eso le puede pasar a usted y a mí, aún siendo salvos, a veces hacemos algo que es incorrecto y nosotros pensamos que estamos bien. No, yo estoy bien. Pero dentro de nosotros nos engañamos, hermano, pero dentro de nosotros yo creo que sí sabemos que estamos mal, pero no lo queremos reconocer. Eso le pasó a David. David pasaron 9 meses aproximadamente, según los comentaristas, cuando él, ¿verdad?, cometió el pecado de adulterio y mató al esposo de Betsabé. Y 9 meses que David no se arrepentía, hasta que Dios mandó al profeta Natán para confrontarlo con su pecado. ¿Acaso David no sabía que había hecho mal? Si él conocía las escrituras, sí sabía. Pero hermanos, el corazón, no pasa nada, no. Y David escribe su experiencia. Mientras callé, se envejecieron. Él mismo sabía dentro de sí, pero ¿por qué no se arrepentía? El corazón es engañoso, hermanos. Engañoso es el corazón y perverso. Y todo eso fue consecuencia del pecado, hermanos. Depravación en la vida del hombre. Pero no solamente, hermanos, su corazón, pero también su alma. ¿Qué dice Santiago 4:4? Hablando del mundo, del amor al mundo, o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Santiago se refiere, hermano, a una persona que tiene una relación que dice cristiana, porque Santiago está hablando a los creyentes, y que dice conocer a Dios, y Santiago dice a los hermanos o almas adúlteras: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se constituye amigo del mundo se constituye, y hermano, y habla bien claro y bien fuerte Santiago, se constituye enemigo de Dios. O sea, en otras palabras, y el apóstol Juan, 1 de Juan capítulo 2, versículo del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces Santiago dice, se refiere a almas adúlteras. Habla de un adulterio espiritual, hermanos. ¿Qué es el adulterio espiritual? Adorar
otra cosa que no sea Dios. Puede ser el mundo. Eso le pasó a Demas. Demas procura venir pronto a verme, le escribe Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Pero, hermano, y si somos sinceros, mire, el mundo atrae el corazón de los cristianos. Vamos a estar firmes, orar, Señor, ayúdame. La música secular, hermanos, si una persona escucha música secular, créalo que su corazón se va a ir tras el mundo. Y esos videos que hoy en día en las redes sociales, todo esto, hermano, que hay tanta cosa, tanta basura. Hermano, no améis al mundo, pero si alimentamos el corazón con cosas espirituales, con palabras de Dios, con himnos durante el día, escuche, hermano, eso le va a ayudar a fortalecer y llega el punto en que el mundo no le atrae a usted. Una pregunta, ¿a usted le trae el baile? Si se le trae el baile, usted tiene serios problemas. Usted tiene un alma adúltera, dice Santiago, no lo digo yo. A usted le trae cosas, ¿verdad?, que el mundo hace. Pero hermano, todas esas consecuencias, nosotros como cristianos, uno lucha con esas cosas. Claro, llega un punto en que ya no para luchar. Amén, someteos a Dios, ser llenos del Espíritu Santo. Pero todos como cristianos, hermanos, es una lucha. Consecuencia del pecado. Corazón engañoso y una alma pervertida. Pero también, hermanos, su cuerpo, solamente el espíritu, alma y el cuerpo, un cuerpo afectado, hermanos, por la enfermedad y azotado por la muerte. Romanos 7:24, el apóstol Pablo dice, es una expresión, una exclamación, hermanos, hablando del pecado. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Ahora, mi hermano, escuche, ¿de quién vienen esas palabras? De un hombre que oraba constante, un hombre de oración, oraba por sí mismo, oraba por las iglesias, un hombre que tenía una relación cercana a Dios, un hombre que hacía la obra de Dios, un hombre que predicaba el evangelio. Y mire cómo se sentía él al reconocer, hermano, al reconocer la condición pecaminosa en la cual heredamos de Adán y Eva, aún siendo cristianos. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo clamamos a Dios? Ay, Señor, miserable de mí, ¿cómo batallo con esto? No lo quiero hacer, dice Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que quiero hacer no lo hago. No quiere decir que Pablo se corrompía en el pecado, pero hermano, muchas veces cosas que él consciente o inconscientemente, ¿verdad? Lo que no quería hacer muchas veces lo hacía, caía. Y no estamos hablando de pecados escandalosos, ¿no, hermano? Pero simplemente esa lucha interior que tenemos nosotros como cristianos. De una persona que trata de vivir una vida piadosa y lucha y clama a Dios, Señor. Hace tiempo yo le comenté que una vez estaba un pastor llorando y le acercó un hermano y le dijo, ¿por qué está llorando, pastor? Y le dijo, es que yo quiero amar más a Dios y no sé cómo. Y eso lo llevaba a llorar. Miserable de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el versículo que sigue, a Dios damos gracias que en Cristo Jesús tenemos la victoria. En segundo lugar, hermanos, la depravación del hombre produjo una gran separación entre el hombre y Dios. Se produjo una gran separación entre el hombre y Dios. Y hermano, esa gran separación nos lleva al hombre, tiene solo como intención la carne. Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8, dice la palabra de Dios de esta manera. Romanos capítulo 8, versículo 7 y versículo 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, una gran separación entre el hombre y Dios tiene solo una como intención, hermano, la carne. Y Pablo describe, ¿verdad?, que hay una lucha interior entre el espíritu y la carne. Y Pablo manda andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero hermano, es una lucha real, no importa quién usted sea, no importa si usted es pastor, si usted es un miembro, no importa si usted tiene 20 años de ser cristiano o tiene un año de ser cristiano. Es una lucha constante, consecuencia del pecado. Todos batallamos con esa área.
Esta carne, hermanos, si esta carne, mire, si David, un hombre que Dios mismo dijo de él, un hombre conforme a mi corazón, un hombre de oración, tarde, mañana, a mediodía, oraré. Un hombre que conocía a Dios y tenía una relación cercana a Dios, Jehová es mi pastor. Y tuvo una lucha con la carne. Y cayó. Por eso debemos orar unos por los otros. Amén. Se produjo una gran separación entre el hombre y Dios. Tiene solo como intención la carne. Mire, cuando Pablo escribe a la iglesia, a los Corintios, ¿te ha leído la primera y segunda de los Corintios? Y Pablo escribe, eran hermanos que habían entregado su vida a Cristo. Pero había un problema en los hermanos, que eran carnales, que se dejaban guiar más por la carne que por el espíritu. Hermano, cuando yo, usted o cualquier persona se deja guiar más por la carne que por el espíritu, hermano, vamos a tener problemas. Y Pablo les dijo, su problema de ustedes es que sois carnales. Sois carnales, habiendo divisiones. Uno decían, soy de Pablo, otro decían, soy de Cefas, y otros decían, soy de Apolos, y había otros que decían, soy de Cristo. Y Pablo dijo, su problema de ustedes es que son carnales. Hermano, nosotros somos de tal persona, somos de Cristo nada más, debemos ser de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué más, hermanos? Produjo una gran separación. Tiene un corazón engañoso, mencionamos hace un momento. Y mire, hermano, cómo se manifestó ese corazón engañoso en la vida de la raza humana, a tal punto que lo llevó a una depravación, hermanos. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 20. Y eso es producto del pecado y esa gran separación que hubo como consecuencia del pecado. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la palabra de Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La raza humana no tiene excusa delante de Dios. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, Eva conoció a Dios, Adán conoció a Dios, que fue su creador, pero ellos pecaron voluntariamente. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, hermano, una de las cosas que es bien peligroso, cuando nosotros dejamos que nuestro corazón sea ingrato, tener un corazón ingrato delante de Dios. Dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Nosotros tenemos que cultivar un corazón agradecido. Señor, gracias. Gracias por mi familia, gracias por la iglesia, gracias por el trabajo, gracias. Y eso nos va a ayudar a tener un corazón, hermano, agradecido. Y un corazón agradecido se va a mantener cerca de Dios. Cuando empecemos a dejar de cultivar ese corazón agradecido, nos va a llevar a alejarnos de Dios. Ni le dieron gracias. Y nos va a llevar a un entendimiento, un envanecimiento de entendimiento, que en otras palabras es orgullo. Y miren lo que sigue diciendo el versículo, hermanos. Lo que se envanecieron en su razonamiento o entendimiento y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. ¿Hicieron qué? Cuidado, hermanos. Hay gente que se cree muy sabia, pero es necia. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque el corazón es engañoso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque el corazón es engañoso. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta ahí la lectura, hermanos. Tiene un corazón engañoso. Y eso se produjo, hermanos, por una gran separación entre el hombre y Dios. Como resultado, tiene solo como intención la carne, tiene un corazón engañoso, está espiritualmente muerto. Ya leímos Efesios 2:1, dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y eso fue, hermanos, lo que aconteció en el momento de la caída, del pecado, de la desobediencia. Su relación con Dios se quebrantó, ¿verdad? Quedaron en estado muertos espiritualmente, vivos físicamente, posteriormente murieron físicamente. Y de ahí en adelante, toda persona que nace, incluyéndonos a nosotros, físicamente estamos vivos, pero espiritualmente muertos. Tiene que llegar un punto en que el Evangelio, ¿verdad? Tenemos que escucharlo. Dios, a través del Espíritu Santo, nos da el convencimiento de pecado. Reconocemos, clamamos por arrepentimiento, por salvación. Y ahora, ¿verdad? Tenemos vida espiritual una vez más. Somos hijos de Dios y vamos al cielo por la gracia de Dios. Ese es el proceso, hermanos. Pero esa gran separación produjo una muerte espiritual. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste de otro tiempo, y Pablo relata siguiendo la corriente de este mundo. Pero otra cosa también que pasó, hermanos, esa gran separación nos llevó a estar bajo la ira y la condenación. Bajo la ira y la condenación. Romanos, una vez más, capítulo 2, versículo del 1 en adelante, al 6, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4. Menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, escucha, hermano, dice Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma: atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Caemos bajo la justa ira de Dios, o estamos bajo la justa ira de Dios, consecuencia, hermano, del pecado y la condenación también. ¿Cuántas veces leímos en la Biblia, hermanos? Hay gente que dice: no, Dios no se aira, no se aira, porque Dios es un Dios de amor, un Dios lleno de misericordia. Es que no conocen las Escrituras, que la Biblia, hermanos, Dios aborrece el pecado. El pecado lleva a que la ira de Dios se encienda. Cuando hicieron el becerro de oro, la ira de Dios se encendió a tal punto que Dios había decidido destruir a su pueblo y de los lomos de Abraham levantar otro pueblo. O de Moisés, perdón. Pero Moisés ahí está intercediendo: Señor, perdona, mátame a mí, pero no al pueblo. Pero Dios trajo juicio. Sodoma y Gomorra, la destrucción, hermano, es una muestra de la ira de Dios. El diluvio en los tiempos de Noé es una muestra de la ira de Dios. Entonces, toda persona que no reconoce su condición y clama por salvación, la ira de Dios está sobre él, de acuerdo a las Escrituras. Y un día, hermano, si no se arrepiente, dice Pablo que un día el Señor juzgará a cada persona. Pero no solamente eso, hermanos, consecuencia del pecado, ¿verdad?, nos aleja de Dios. Estamos totalmente perdidos. Lucas 19:10. Por eso, hermano, Jesús, durante su ministerio terrenal, Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El pecado nos lleva, hermano, por caminos de tinieblas, por caminos lejos de Dios. Pero sabe una cosa, escuchen: Dios es muy misericordioso. Amén. ¿Sabe qué merecía Eva y qué merecía Adán? Que cayeran muertos en el mismo instante. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Dios los buscó. Dios: ¿dónde estás, Adán? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste? Señor, sí, perdóname, me arrepiento. Eso no le dijo a Adán, la mujer que tú me diste. ¿Dónde estás, Eva? La serpiente me engañó.
Dios buscó a Adán, Dios buscó a Eva, Dios buscó a Caín. ¿Se acuerda Caín? Y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y debemos darle gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos buscó. A veces erróneamente personas se expresan, no, yo andaba perdido y encontré a Dios. ¿Ha habido personas que así se expresan? Hermanos, andaba perdido. No, Dios lo encontró a usted perdido. Amén. Dios nos encontró en ruina. Póngale ahí la condición que usted, para no conocer al Señor, gracias a Dios que el Señor me encontró y me salvó. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El buen pastor, hermanos, que su vida da por las ovejas. Llevarnos lejos de Dios también, hermanos, somos culpables delante de Dios. Hay gente que dice, no, yo no hago nada malo, yo no soy una persona mala, yo no tomo, yo no fumo, yo del trabajo a mi casa. Y hermano, y a lo mejor sí hay gente que sí no toma, no fuma y del trabajo a la casa, pero no sabe, no reconoce que como quiera traemos la descendencia pecaminosa de Adán y Eva. Y el pecado nos condena. Romanos 3:23, ¿qué dice? Culpable delante de Dios. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:10 o 9 y 10, como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y todo eso, hermano, es consecuencia, culpabilidad. Somos culpables delante de Dios, todos. Así que, hermano, tengamos cuidado de la actitud del fariseo que fueron al templo con el publicano. El fariseo se sentía muy cerca de Dios y menospreciaba. Todos somos pecadores, aquí sin excepción. Empezando del púlpito hasta el que está ahí atrás sentado en la computadora. Amén. Hasta la cuna, hasta allá más lejos. Todos. Por eso estamos aquí, porque necesitamos de Dios. La iglesia es un hospital. A veces viene gente que primero a la iglesia, hay puros santos. No, somos personas necesitadas de Dios, por eso estamos aquí. Nuestro Dios es el gran médico, nuestro problema es el pecado y la medicina es la palabra de Dios. Y gracias a Dios, hermanos. Y en Cristo hay perdón, en Cristo hay salvación, en Cristo hay sanación, hermanos. Gracias a Dios por ello. Culpables delante de Dios. Y otra cosa, el pecado se hizo universal, hermanos. El pecado se hizo universal. Bueno, Romanos 6:23, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, lo anterior. Y el pecado se hizo universal, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que, hermano, todos somos pecadores. Ahora, hay una diferencia. Seguimos siendo pecadores, aún siendo salvos. Mientras estemos en esta vida, hermano, seguiremos siendo pecadores. Pero el cristiano no practica el pecado, pero mientras el hecho de estar en este mundo pecaminoso, hermano, somos propensos a cometer pecados y es una realidad que es innegable. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. O sea, una cosa es descuidarse, caer, otra cosa es practicarlo, que todos los días. Es como la persona, ¿verdad?, que tiene el hábito de hacer cosas malas, que lo practica todos los días. El cristiano no debe tener la práctica. De repente se puede descuidar, bueno, se arrepiente, clama a Dios, Dios lo perdona. Si uno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación para todos los pecados. Primera de Juan. Pero somos culpables delante de Dios. Ahora, lo que hace la diferencia, hermano, todos somos pecadores, pero cuando clamamos a Dios y Dios nos perdona, seguimos siendo pecadores arrepentidos, salvos por la gracia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Pero también, hermano, no es que seamos mejores que los que no son salvos, de ninguna manera, por la gracia de Dios, nada más. Culpables. Vamos a concluir, hermanos. Todo esto es consecuencia del pecado. Pregunta es, ¿cuál es nuestro concepto? ¿Qué punto de vista tenemos hacia el pecado? No podemos jugar con el pecado, hermano. Si el pecado es atrayente, el pecado seduce.
No podemos jugar con el pecado. Sansón, ¿quién ha leído la vida de Sansón en el libro de los jueces? Qué privilegios tuvo Sansón, unos padres consagrados. Había sido, ¿verdad?, escogido por Dios. Él jugó con el pecado y pagó las consecuencias. Todo eso, hermano, ha acontecido por la desobediencia de Adán y Eva. Veamos el pecado como Dios lo mira. Dios aborrece el pecado. Mire, el pecado trae dolor, sufrimiento, miseria, vergüenza. Todos los males que hay en esta tierra son consecuencia del pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, a hacer todo lo posible de apartarnos y buscar las cosas de Dios, hacer lo correcto, con la ayuda de Dios, orar unos por los otros. Y Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios podemos, y es lo que Dios quiere.